Algo que olvidé mencionar en la primera parte y creo que es importante destacar, sobre todo para aquellos que no son de México y quieran conocer más, es que podría decirse que durante todo el siglo XX, básicamente desde el fin de la revolución en la década de los 20, podría decirse, hasta literalmente el año 2000, México estuvo gobernado por un único partido, y ese era el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, que como ya dije, gobernaría México hasta el año 2000. Y pues con este dato, aclaración, es que continuamos hoy con esta segunda parte de nuestra cronología de presidentes de México. Bien, comencemos. Gustavo Díaz Ordaz nació en Puebla el 11 de marzo de 1911, en la más absoluta pobreza, un hombre repudiado evidentemente por su físico. Sí sé que era tan repudiado por su físico que incluso su propia madre llegó a declarar: pero qué hijo tan feo tengo. Y algo curioso es que según algunas fuentes era su madre a la que más se parecía. De un carácter y actitud muy duros y enérgicos, pero siempre fue alguien muy estudioso, de pocos amigos, fan de los rompecabezas y el básquetbol. Y a pesar de su fealdad siempre iba muy bien vestido. Era tan austero y tan poco amigable que en su fiesta de graduación de la universidad solamente fue con unos pocos amigos en una cantina. Pero a pesar de su fealdad, algo con lo que logró conquistar a su esposa fue con sus grandes habilidades para la guitarra y su gran voz. Su gran voz, una cualidad que le abriría muchos campos, sobre todo cuando logró conocer y demostrar su gran habilidad en esta área a Maximino Ávila Camacho. Maximino vio en él gran talento y potencial, por lo que lo nombró magistrado y luego secretario de gobierno de Puebla. Hay que recordar una anécdota donde trataron de tomar una foto a Díaz Ordaz y él, molesto al ver que el fotógrafo no se ponía de acuerdo, le dijo: soy feo, tómeme una foto y ya, no soy Coca-Cola para que trate de sacarme el mejor ángulo. En 1942 se ganó el cargo de diputado y en el 45 llegó al Senado. Ahí conoció a su reverso exacto, el bien parecido y carismático Adolfo López Mateos. Durante el sexenio de este hombre, Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en secretario de Gobernación. Fue él el encargado de terminar con las manifestaciones de movimientos como el de los ferrocarrileros, demostrando así la gran mano dura que tendría. Mientras López Mateos viajaba por el mundo, él se quedaba a reposar debido a sus grandes pesares. Díaz Ordaz le cuidaba el changarro. Fue tras la crisis de los misiles en Cuba que López Mateos decidió que Díaz Ordaz sería su sucesor, y esto ocurrió el 1 de diciembre de 1964. Su primer problema lo tuvo con los médicos, debido a una gran deficiencia salarial, por lo que estos amenazaron con huelga, y Díaz Ordaz, que no toleraba presiones, desalojó con granaderos un hospital del Iste. Gustavo Díaz Ordaz, cabe destacar, tenía una gran fobia o temor a todos los aires comunistas socialistas en plena Guerra Fría. Dicen que en toda manifestación en contra de su gobierno veía infiltrados agentes de la KGB. En 1966 ocurrió un incidente que evidenciaría aún más su carácter, cuando en un periódico que tendría dos fotografías de encabezado, una donde estaba el presidente y otra donde estaban dos monos, por un error de impresión, los encabezados salieron cambiados y debajo de la foto de Díaz Ordaz se leía: se enriquece el zoológico. Poco después el periódico fue obligado a cerrar, y es así que burlonamente algunos lo apodaron el Chango. Pero sin duda alguna, por lo que más recordado es este sexenio es por la matanza de 1968 del 2 de octubre. Aunque cabe señalar de que en el ámbito económico el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fue fácilmente el segundo o el tercero en el que creo que más creció la economía, con un crecimiento alrededor del 2.5% o 4%. Pero sin duda alguna este suceso mancharía enormemente su imagen. Si quieren, les podemos dedicar un video a dicho suceso para conocer más a detalle todo lo que influyó para que este hombre lo llevara a cabo. En 1969 admitió su culpa, que en ocasiones se cree que fue para limpiar la imagen del partido y la de su secretario de Gobernación y sucesor, Luis Echeverría Álvarez. Siempre declaró haber salvado a México con la masacre de Tlatelolco. Díaz Ordaz murió por cáncer de estómago en 1979. Y si quieren conocer un poco más, les digo, podemos hacer un video sobre el 2 de octubre. Pero también yo les recomendaría ver la serie de Un extraño enemigo. Luis Echeverría Álvarez
nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Gran admirador del general Lázaro Cárdenas desde niño, y en la preparatoria conoció al que sería su gran amigo de toda la vida, con quien recorrería México y parte de América Latina, José López Portillo. En 1945 se recibió de abogado y comenzó su carrera al unirse a la campaña de Ruiz Cortines, y más tarde entró a trabajar a la Secretaría de Educación. Durante el sexenio de López Mateos estuvo a las órdenes de Díaz Ordaz, y cuando este subió al mando le heredó su cargo en la Secretaría de Gobernación. Echeverría subió al poder en diciembre de 1970, y desde ese día no volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz. Más tarde, Gustavo Díaz Ordaz declaró que siempre se había arrepentido de dejarle su cargo a Luis Echeverría. Luis Echeverría declaró que su gobierno regresaría a los ideales cardenistas y de la revolución. Buscó incorporar a varios maestros intelectuales a su gabinete, pero obviamente los que se negaron no la pasaron nada bien. En 1979 se vivió lo que podría ser considerada la secuela de la masacre de Tlatelolco, la que fue conocida como la matanza del Jueves de Cor. Y debido a estos sucesos surge la Liga 23 de septiembre, y este grupo durante el sexenio de Luis Echeverría asesinó a un empresario llamado Eugenio Garza, opositor de Echeverría. Pero curiosamente nadie advirtió de dicho hecho, por lo que algunos sospechan de que Luis Echeverría permitió a la Liga asesinarlo. En la economía, el gobierno de Echeverría hizo crecer la deuda externa, desalentando la inversión extranjera. Cuando su secretario de Hacienda le informó de los problemas, Echeverría lo removió y colocó a su amigo José López Portillo. Algunos aspectos curiosos durante su sexenio es que Luis Echeverría intentó obligar a la Coca-Cola a entregar su fórmula, expulsó a Julio Scherer del periódico El Excelsior y buscó postularse para el Premio Nobel de la Paz y para ser secretario general de la ONU. La deuda externa de México se triplicó y el peso cayó de 12.5 pesos por dólar a 25 pesos por dólar. Eligió a su amigo José López Portillo para sucederlo y continuar con su modelo económico y sus planes. A la fecha de realización de este video, Luis Echeverría Álvarez continúa con vida. José López Portillo nació en el Distrito Federal el 16 de junio de 1920. Desde pequeño demostró una actitud muy desafiante. Se liaba a golpes por el más pequeño motivo, pero desde pequeño tuvo a su lado al que sería su gran amigo de toda la vida, Arturo Moreno Durazo, el que la historia de México recordaría mejor como el Negro Durazo. Ya en la juventud haría otra amistad igual de valiosa y trascendental con el joven Luis Echeverría. A los 31 años se casó con una amiga de la infancia, Carmen Romano, a la que curiosamente le prometió que nunca se involucraría en la política o que nunca sería presidente. Durante varios años trabajó como abogado hasta que en el sexenio de López Mateos cerró su despacho y empezó a trabajar en diversas áreas de gobierno, como lo fue la Secretaría de Gobernación y la de Electricidad. En el 73, cuando uno de sus grandes amigos, Luis Echeverría, llegó a la presidencia, este lo nombró secretario de Hacienda, a pesar de su poco conocimiento en dicha área. Luis Echeverría lo escogió como sucesor en 1975 para continuar con sus proyectos. Sorpresivamente, se lanzó a recorrer el país, junto con Porfirio Muñoz Ledo, como su coordinador de campaña. López Portillo ganó, ya que en estas elecciones no se postuló ningún solo candidato. Sí, así como lo oyen. El mismo López Portillo declaró que al no haber ni un solo candidato, él mismo declaró: con que mi madre hubiera ido a votar por mí, con eso hubiera bastado. Inició con una política de austeridad, algo que sorprendió a muchos, ya que iría en contra del despilfarro de Luis Echeverría. Un plan económico que consistía en 3 etapas: 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento. Ideas que fueron alabadas y aplaudidas por muchos, entre ellos el empresario Juan Sánchez Navarro. López Portillo colocó a varios parientes y amigos en su gabinete, caracterizándose por ser el primer presidente en incluir a una mujer en su gabinete. Su esposa, cabe resaltar, era una mujer muy peculiar, ya que se dice que literalmente todos los viajes que realizaba con López Portillo llevaba su piano. Su amigo el Negro Durazo se convirtió en el jefe de la policía, un hombre duro y temible, con cargos de criminalidad incluso en los Estados Unidos. Incluso López Portillo tuvo que hablar por teléfono con Gerald Ford para que no lo extraditara o dejara de perseguirlo. El Negro Durazo también se caracterizó por un gran abuso de poder, despotismo y despilfarro económico. Mandó a construir 2 enormes casas, pero la más destacable de ellas era el Partenón, una réplica exacta de dicho lugar, ya que este hombre tenía una gran, pero de verdad gran fascinación por la cultura griega.
López Portillo también era un presidente muy presumido, por así decirlo, ya que cultivaba mucho su imagen. A menudo se hacía retratar boxeando, con metralleta en mano, o cabalgando, o practicando esgrima. Pero en el ámbito económico es por lo que más podemos hablar del sexenio de López Portillo. A consecuencia de la guerra del Yom Kippur, los países árabes decidieron aumentar los precios del petróleo como nunca antes, pasando de $2 el barril a vender hasta 16. Pero fue ahí que, curiosamente, cuando se rumoraba de que las reservas de petróleo de México se habían agotado, el director de Pemex y varios miembros de su gabinete informaron a López Portillo que debían de voltear hacia el mar, que allí estaba la riqueza petrolera, y tenían razón. El primer pozo petrolero llegó a producir 30,000 barriles diarios. Esta cifra y esta riqueza petrolera descubierta por México lo colocó a la altura de gigantes como Arabia Saudita. Parecía ser que al fin México se había sacado la lotería y que saldría de la crisis en la que se encontraba. Sin embargo, esto no fue así. López Portillo, al ver esto, tiró literalmente por la borda su plan económico. Inició uno nuevo basado en una total y desmedida inversión y despilfarro. Quiso parecer al sexenio de Luis Echeverría como un sexenio de austeridad. Sí hubieron cosas buenas, como el hecho de que Pemex triplicó su producción, todo financiado con crédito público, pensando que el petróleo generaría suficiente riqueza como para pagar los préstamos más tarde. El endeudamiento creció casi a la par que el petróleo. La economía se petrolizó a pesos agigantados. Según cálculos del economista Gabriel Said, en 1981 se invertían 70 millones de pesos por hora en México. El sector público como privado se endeudaron. Todo este crecimiento, sin duda alguna, parecía muy bien, pero era frágil, muy frágil, porque se sostenía en un único ladrillo. Ese ladrillo era el precio del petróleo. Y como era obvio, esto no duró para siempre, más duró poco, y poco a poco el precio cedió. Cuando el director de Pemex bajó los precios, López Portillo lo mandó prácticamente al exilio como embajador a la Unión Soviética y amenazó a los países con no venderle. Obviamente nadie le hizo caso a sus exigencias o reproches. Entonces, ahora, cuando creía que sacaría a México de la crisis, lo metió en una aún peor. Se negó a devaluar el peso y declaró que lo defendería como un perro. Es recordado porque en su último informe de gobierno lloró en pleno Senado. Sí, lloró literalmente cuando dio el informe de gobierno. Y también se dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Tan grave es esto que provocó López Portillo que su sexenio fue tan pero tan malo que el dólar llegó a valer nada más y nada menos que 70 pesos. En un intento inútil por salvar su reputación, nacionalizó la banca y no aceptó su culpa. Nombró a su secretario de Programación y Presupuesto como presidente. López Portillo quedó en la total miseria, en el olvido, y como uno, en mi opinión, creo que ha sido uno de los peores y el peor presidente de México en los últimos tiempos. López Portillo falleció el 17 de febrero del 2004. Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Su padre fue asesinado cuando él aún estaba muy joven. Y desde pequeño demostró una gran habilidad para el trabajo y para la lectura. En 1952 ingresó a la Facultad de Derecho y se empapó de los ideales liberales europeos de la mano de su mentor, Jesús Reyes Heroles. Se matriculó en Harvard en Administración de Empresas y regresó a trabajar en el Banco de México durante el sexenio de Luis Echeverría. Luego en Pemex y la Secretaría de Hacienda, donde conoció a Carlos Salinas de Gortari. López Portillo admiraba a Miguel de la Madrid Hurtado, por lo que debido a esto lo consideró el hombre más capaz para dirigir al país. Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión el 1 de diciembre de 1982. En su primer año trató de enderezar las cosas con una deuda de 102 millones de pesos que había dejado López Portillo. Encerró al Negro Durazo y se expuso a varios funcionarios corruptos de las administraciones pasadas, pero dejó ir al más corrupto de estos personajes, el cual era Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, el líder del sindicato petrolero. Durante su sexenio se vio algo inaudito, ya que la oposición, el partido PAN, ganó numerosos municipios en el estado de Chihuahua, incluido la capital. Ante esto, su partido y Miguel de la Madrid Hurtado hicieron lo que denominaron como fraudes patrióticos para evitar que esto se expandiera a otros estados o municipios. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se vivió una de las más grandes catástrofes en la historia reciente de México, que fue el terremoto de 1985, y se caracterizó por una falta de eficacia o de respuesta para atender dicha catástrofe.
Al acercarse al fin de su sexenio, un sector del PRI con ideas izquierdistas encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, sí, el hijo del general Lázaro Cárdenas, salió del PRI y fundó su propio partido, el PRD. Lo cual le provocaría una gran espina no solo a Miguel de la Madrid Hurtado, sino a todo el PRI. ¿Por qué? Porque al ser Cuauhtémoc Cárdenas el líder de este partido y al ver el ascenso del PAN, sin duda alguna, por primera vez el PRI veía peligrar su permanencia en el poder, aquella que había consolidado durante varias décadas. Miguel de la Madrid Hurtado le dejaría la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Pero como ya dije, las elecciones de 1988 fueron algo sin igual para el PRI, porque por primera vez se enfrentaban rivales que lo podían poner en peligro su dominio sobre México. Miguel de la Madrid Hurtado básicamente pasó sin pena ni gloria en su sexenio y murió de un efisema pulmonar el 1 de abril del 2002. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta segunda parte de la cronología de presidentes de México. Díganme ustedes qué opinan de estos presidentes. Si les gustaría ver una biografía más específicamente de alguno de ellos para tratar algún tema más específicamente y concretamente. Sin más que decir, les mando a todos un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.